15 años antes de los eventos de Juego de Tronos ocurrió el cambio más grande en Westeros desde que llegó Aegon el Conquistador. Toma asiento porque vamos a explicar a detalle. La dinastía Targaryen llevaba cientos de años gobernando los 7 reinos. Algunos reyes llevaban prosperidad, mientras que otros solo traían sufrimiento con su mal gobierno. Tras la larga sucesión de reyes llegó Aerys Targaryen, quien gobernó por 20 años. En su juventud era un hombre encantador para las doncellas, generoso y amable. Sin embargo, su carácter era impredecible y volátil. Mientras crecía y ascendía al trono de hierro, esto se acrecentó. Se convirtió en un hombre inseguro, desconfiado y celoso hasta de sus más cercanos y fieles amigos. Cuando comenzó a gobernar, nombró como mano del rey al joven Tywin Lannister por su ferocidad y astucia. Juntos nombraron un nuevo consejo, gobernaron con justicia y lograron llevar al reino a una época pacífica y próspera. O más bien, Tywin lo logró. Con el tiempo, Aerys se volvió más inseguro de todo mundo. La gente comentaba que el verdadero rey era Tywin Lannister. En una ocasión, el rey escuchó decir esto a Sir Ilyn Payne y este no volvió a decir una palabra más en toda su vida al perder la lengua. Aerys, desconfiado, comenzó a aislar a Tywin, a darle menos trabajo, menos importancia. Intentó independizarse de él. Su mano lo invitó a Lannisport a un torneo para que el príncipe Rhaegar pudiera lucir su habilidad y para poder nombrar a Cersei Lannister esposa del príncipe. Sin embargo, Aerys rechazó a Tywin bajo los techos de Lannisport, diciéndole que un rey no casa a su familia con un sirviente. Al poco tiempo, Aerys casó a Rhaegar con Elia Martell de Dorne. Tywin Lannister, por supuesto, consideró esto como una escupida en la cara. Tiempo después, cuando al norte de la capital, el Valle Oscuro decidió no rendir el estipulado tributo a la corona, el mismo Aerys llevó un pequeño ejército para arrestar a Lord Darkling. Sin embargo, en el enfrentamiento se vio superado y fue encarcelado en el castillo. Estuvo cautivo durante 6 meses, tiempo en el que Tywin tuvo que rescatarlo asediando la ciudad con su ejército. Finalmente, Ser Barristan Selmy fue el que rescató al rey Aerys, pero ya no era el mismo. Su inseguridad, egoísmo y miedo llegaron a niveles insanos tras estar preso tanto tiempo. Ordenó que asesinaran a toda la estirpe de Lord Darkling y quemó sus tierras. Después de esos eventos, su cordura se limitó aún más. No salió de la Fortaleza Roja, en Desembarco del Rey, por años. Adquirió un gusto mórbido por el fuego valirio y por quemar a la gente. A partir de ahí se le empezó a conocer como el Rey Loco. Después de aislarse por años, decidió ir al torneo de Harrenhal. Su hijo, el príncipe Rhaegar, al ser nombrado campeón del torneo, consideró prudente coronar como reina del amor y la belleza a Lyanna Stark, olvidando el pequeño detalle de que estaba casado con Elia Martell, la cual estaba presente en el torneo, y que Lyanna era la prometida de Robert Baratheon, causando un gran escándalo que momentáneamente no perjudicó más que el honor de la casa Targaryen. Durante el torneo, el rey aceptó la absurda y desesperada propuesta de un joven caballero que quería ser miembro de la Guardia Real, un jovencito de 15 años llamado Jaime Lannister. Tywin ya no lo soportó más. El rey le había quitado a su único heredero, pues los votos de la Guardia Real impiden que se posean tierras o se contraiga matrimonio. Tywin, sin esposa, había perdido la herencia de la casa Lannister. Furioso, abandonó el puesto de mano y se fue a Casterly Rock con su hija Cersei. Un año después, el príncipe Rhaegar vuelve a hacer uso de la razón y considera aún más prudente secuestrar a Lyanna Stark y llevársela al sur. Esto tomó al norte por sorpresa y Brandon Stark, su hermano, inmediatamente fue a Desembarco del Rey a buscar a Rhaegar. Al llegar junto a la Fortaleza Roja, comenzó a llamar al príncipe a gritos para que saliera a morir. Rhaegar estaba ausente. Sin embargo, el rey Aerys escuchó todo y apresó a Brandon Stark por traición y por querer asesinar al príncipe Rhaegar. El rey mandó un comunicado al padre de Brandon, Rickard Stark, para que acudiera a la capital a responder por los crímenes de su hijo. Y así lo hizo. Cuando llegó, Aerys lo capturó y ordenó que lo ejecutaran sin juicio alguno. Rickard pidió un juicio por combate y Aerys se lo concedió, pero el rey escogió como campeón al fuego. Rickard Stark murió lentamente quemado por fuego valirio, mientras su hijo se estrangulaba para intentar salvarlo. Claro que esto desató la ira de todo el norte. El hijo menor de Rickard, Eddard Stark, se encontraba junto a Robert Baratheon en el Nido de Águilas.
bajo el pupilo de Jon Arryn. El rey mandó un comunicado a Jon Arryn ordenándole que entregara a los dos chicos a la corona, pues era probable que quisieran tomar represalia por lo que había ocurrido. Jon se negó, y en lugar de eso, convocó a sus vasallos para levantarse en armas en una rebelión abierta. La casa Tully se unió también. Robert viajó al sur a Bastión de Tormentas para reunir un ejército, y Ned Stark hizo lo mismo en el norte. No obstante, mientras que en el norte las cosas fluían muy bien para la rebelión y todas las casas apoyaron a la causa, en el sur las cosas eran mucho más complicadas. Algunos abanderados de Robert no quisieron unirse contra la corona y se opusieron a él. Este tuvo que luchar contra ellos para apagar esa rebelión, pero los problemas no terminaron ahí. Las demás casas seguían apoyando a la corona, por lo que Dorne, Highgarden y Colina Cuerno alistaron sus ejércitos también. Los Lannister se mantuvieron neutrales al igual que las Islas de Hierro. Al estar rodeado de enemigos, el camino de las fuerzas de Robert al norte para unirse con el resto del ejército rebelde fue tortuoso. Primero fue atacado por Randyll Tarly, que destrozó su vanguardia y lo obligó a huir hacia el norte con sus fuerzas diezmadas. Mace Tyrell debía unirse a la batalla, pero llegó demasiado tarde y mejor decidió asediar Bastión de Tormentas, que solo contaba con una pequeña guarnición liderada por Stannis Baratheon. Durante ese periodo, el rey Aerys cambiaba de mano con exagerada frecuencia. En esos momentos nombró a Jon Connington, un amigo de su hijo, como mano del rey y le ordenó apagar la rebelión cuanto antes. Connington avanzó hacia el noroeste con el ejército real, pisándole los talones a la debilitada fuerza de Robert. En el camino, Robert es herido y decide refugiarse en la ciudad Septo de Piedra, que es casi tan grande como Desembarco del Rey. El ejército de la corona ingresó a la ciudad saqueando cada edificio para buscar a Robert, pero tardaron demasiado tiempo. Las fuerzas de Ned Stark y Hoster Tully llegaron a la ciudad tomando por sorpresa al ejército real. Hubo una breve lucha en la ciudad y Jon Connington, al verse totalmente abrumado por las fuerzas del norte y las tierras de los ríos combinadas, decidió huir con su ejército. Al regresar a Desembarco del Rey, derrotado, Aerys decide exiliarlo de Westeros por su incompetencia y nombra como mano a su piromante. Además, con esta derrota se da cuenta de que la rebelión había llegado a un punto demasiado peligroso y ordenó que escondieran vasijas de fuego valirio por toda la ciudad. Al oír las noticias de la rebelión, el príncipe Rhaegar llega a la capital y reúne a un ejército masivo, juntando a las fuerzas de Dorne junto con las fuerzas del dominio. Rhaegar avanzó al norte con toda la fuerza del reino, junto a Luwin Martell, miembro de la Guardia Real de su padre y hermano de Elia Martell, liderando a las fuerzas de Dorne, para así aplastar a la rebelión y recuperar el valle, el norte y las tierras de los ríos. Las fuerzas rebeldes, al enterarse, reúnen a todos sus hombres y marchan hacia el Tridente, donde se enfrentan al ejército de la corona. La batalla fue feroz, sangrienta y duradera. Fueron horas y horas de huesos rotos, gargantas abiertas y pechos atravesados. Cuando el Tridente ya estaba teñido de rojo, las fuerzas de Dorne ya habían sido superadas por los rebeldes. El príncipe Luwin Martell yacía muerto bajo las aguas del río. La batalla aún no se resolvía cuando Robert alcanzó a Rhaegar en medio del Tridente y lo retó a un duelo a muerte. El combate fue equilibrado. Robert fue alcanzado por el acero de Rhaegar, dejándolo gravemente herido, pero en un último ataque de rabia por su amada Lyanna, le destroza el pecho al príncipe Targaryen con su maza, reventándole la coraza, las costillas y los pulmones. Los rubíes de la armadura de Rhaegar estallaron por todo el Tridente. El ejército real, al ver a su príncipe muerto, pierde el control y son superados por las ahora animadas fuerzas rebeldes, así que la mayor fuerza de la corona, la única defensa entre la capital y los rebeldes, huye y se dispersa. Robert está demasiado herido para seguir la marcha, así que Eddard Stark es el que lleva al ejército a Desembarco del Rey para tomar la ciudad. Al oeste del reino, Tywin Lannister se entera de la victoria de los rebeldes y pone en marcha su ejército hacia Desembarco del Rey. El rey Aerys, al enterarse de la muerte de su hijo y la derrota del ejército real, decide mandar a su esposa embarazada y su hijo Viserys a Dragonstone, pero mantiene a Elia Martell y a sus hijos en la ciudad porque piensa que Dorne lo traicionó al perder en el Tridente. El rey se queda solo, junto con su mano y con su único guardia juramentado disponible, el joven Jaime Lannister. Al cabo de unos días, le informan que un ejército está ante las puertas de la ciudad, un ejército con estandartes carmesí y un león de oro. Tywin anuncia que viene a defender la ciudad de los rebeldes y pide que le abran las puertas. Varys le advierte a Aerys que no las abra, pero el gran maestre Pycelle lo convence de lo contrario. Además, Tywin era amigo del rey
no lo podía traicionar. En cuanto las puertas se abrieron, el ejército Lannister entró a la ciudad a saquear, quemar, asesinar y violar. Las pocas fuerzas leales al rey mantuvieron a raya a los atacantes de la Fortaleza Roja. El rey no lo podía creer, estaba furioso, completamente loco. Le ordenó a su mano, el piromante, que encendiera el fuego valirio. Si Robert quiere gobernar, que gobierne sobre las cenizas, le dijo, y a Jaime le ordenó que saliera y le trajera la cabeza de su padre. El joven Jaime, en cuanto vio que el piromante estaba dispuesto a cumplir la orden del rey, sacó su espada y le atravesó la espalda. El rey, asustado, quiso correr, pero el acero de Jaime lo detuvo. Aerys, el último rey Targaryen, estaba muerto. Las fuerzas de Eddard llegaron y quedaron horrorizadas al ver la ciudad devastada. Ned subió deprisa a caballo a la sala del trono y se encontró con Jaime, sentado en el trono y el rey muerto. A sus pies estaban los cadáveres de Elia Martell y sus hijos, una niña apuñalada un centenar de veces y un bebé con el cráneo aplastado. Tywin Lannister sabía que Robert no lo iba a perdonar por mantenerse al margen de la guerra, así que ordenó a sus vasallos más feroces, Ser Gregor Clegane y Armory Locke, que buscaran a la princesa Elia y a sus hijos y que los mataran, ya que Robert no podía tener vivos a los herederos Targaryen, pero no se atrevería a matar a unos niños. Con este acto brutal, Tywin compró su perdón. Robert fue coronado al ser el único hombre de una familia poderosa que quería el trono. Mientras esto ocurría, Ned se fue al sur a levantar el asedio de Bastión de Tormentas, convenciendo a Mace Tyrell de no luchar. Acto seguido, cabalgó a Dorne en busca de su hermana Lyanna. Cuando llegó a la Torre de la Alegría, se encontró con 3 miembros de la Guardia Real, entre ellos Ser Arthur Dayne, la Espada del Amanecer. De los 6 compañeros que llevaba Ned, solo sobrevivieron él y Howland Reed. Al entrar en la torre, encontró a su hermana muriendo desangrada y le hizo hacer una promesa a Eddard que cumpliría toda su vida. La rebelión de Robert Baratheon terminó con Lyanna Stark muriendo a los brazos de su hermano, víctima de las violaciones de Rhaegar. O eso es lo que todos creyeron. Westeros tenía un nuevo rey. La dinastía Targaryen terminó después de cientos de años. Pocos sabrían en ese momento que gracias a esto se daría inicio al Juego de Tronos. Aún quedan muchas dudas, muchas historias que contar. ¿Por qué Jaime Lannister quiso ser miembro de la Guardia Real tan joven? ¿Por qué Tywin Lannister no se llevó a toda su familia a la capital y solo a su hija? ¿Dónde estaba Rhaegar durante la Guerra del Usurpador? Para saber las respuestas a todas estas preguntas y más detalles que no aparecen en la serie Game of Thrones, estate al pendiente de este canal, porque esta historia acaba de comenzar.